¿Cómo están? Buenas tardes. Les había anunciado, ¿cierto? Que hoy día no hay clase auxiliar, hoy día hay clase de cátedra, la cátedra que teníamos que hacer el día miércoles a las 14:30, la vamos a hacer hoy día, ahora, hasta la 1:30. Vamos a hacer la segunda clase de la semana 8. ¿Por qué es importante la semana 8? Porque es la que completa la materia que entra en el control 2. De hecho, ya apareció en el comunicado oficial, lo vieron, ¿cierto? En los cursos, que dice que la materia que entra en el control 2 es hasta una cierta página en la punta que corresponde exactamente hasta todo previo a la semana 9. Ahora, no les digo todo lo que vamos en la clase porque siempre nos va a faltar algo que ver, ¿cierto? Alguna demostración les voy a dejar pendiente, pero en principio lo puede complementar con el apunte y todo lo que sea previo a semana 9. Ahora, ¿cómo van a saber cuándo empieza la semana 9 y cuándo no? Bueno, fácil, en el apunte dice semana 9. Pero si quieren ver más conceptualmente, la semana 9 creo que la hemos estado esperando un poco hace tiempo, porque la semana 9 tiene como título el teorema fundamental del cálculo. Entonces, lo que echan en control 2 es toda la materia de integración hasta justo previo al teorema fundamental del cálculo. Vamos de hecho a desarrollar todas las últimas herramientas que nos faltan para que la próxima semana, que va a ser la 9, podamos demostrar y estudiar ese teorema fundamental del cálculo. Y asimismo van a ir estudiando los temas para responder las preguntas del control 2 del día sábado de la próxima semana. ¿Les parece? Vamos, entonces habíamos hecho 2 semanas de integración. ¿Recuerdan ustedes? La semana 7 y la semana 8. La semana 7 y la semana 8 tenían una diferencia notable. Algunos dirán, bueno, en el control van a ser algo así como pregunta 2 y pregunta 3 del control. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre la semana 7 y la semana 8? Las 2 semanas son de integración. La gran diferencia es que la semana 7 hemos estudiado las funciones escalonadas. Hay que ser expertos en funciones escalonadas. La integral de una función escalonada es una sumatoria. Una sumatoria. Las funciones escalonadas tienen un número finito de escalones y la integral es igual a la suma de todos sus escalones, ¿cierto? Los altos de la función multiplicados por los anchos de los intervalos. Eso es lo que hay que saber de la semana 7. ¿Cuál es la diferencia con la semana 8? Bueno, que en la semana 8 las funciones escalonadas no son suficientes, uno pasa a las funciones en general. Ahora, ¿cuáles son las funciones más generales de todas? Las acotadas. ¿Por qué mis funciones tenían que ser acotadas? Porque la gran idea de Riemann es acotar, acotar, ¿se fijan? Había que acotar la función inferior y superiormente por funciones escalonadas. En la otra sección me hicieron una pregunta que se la voy a responder a ustedes también porque a lo mejor no se atreven a preguntar, pero me preguntaban que la función sea acotada. ¿Es en el dominio o es en el conjunto imagen? Ya, esa pregunta me hacían, cuando hablo de funciones acotadas, ¿se refiere al dominio o se refiere al conjunto imagen? Ya, respondamos a esa pregunta. Cuando una función es acotada, me estoy refiriendo al conjunto imagen. Conjunto imagen. El dominio puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, las típicas funciones conocidamente acotadas son seno y coseno. ¿Cuál es el conjunto imagen de las funciones seno y coseno? El intervalo menos 1 y 1, menos 1, 1. ¿Y cuál es su dominio? Todos los reales. El dominio no es acotado, es el conjunto imagen el acotado. Uno habla de funciones acotadas cuando el conjunto imagen lo es. En este caso, siempre mis dominios son un intervalo A, B. En este caso siempre el dominio es acotado, pero eso no implica que la función sea acotada. Si la función tuviese asíntotas verticales, esa función no sería acotada, aunque su dominio lo fuese. Hay que pedir que el conjunto imagen sea acotado. Ese es nuestro conjunto de partida. Ahora, para esas funciones acotadas, lo que hicimos fue poner escalonada por abajo, poner escalonada por arriba. La escalonada más bruta de abajo era la que tomaba el ínfimo de la función. La escalonada más bruta de arriba era la que tomaba el supremo de la función. ¿Por qué digo que son brutas? Porque en realidad están bastante lejos de la función. Lo que hay que hacer con las escalonadas que vienen por abajo es empujar hacia arriba para que la escalonada se acerque lo máximo posible a la función. Lo que hay que hacer con la escalonada que viene por arriba es empujar hacia abajo para que la escalonada se acerque lo máximo posible a la función. De las escalonadas que vienen por abajo, calculo sus integrales. De las escalonadas que vienen por arriba, calculo sus integrales.
A estas integrales que vienen por abajo le tomo el, ahí viene supremo o ínfimo, le tomo el supremo. Cuando le tomo el supremo, llego a lo que se llama la integral inferior. Todas las funciones acotadas tienen integral inferior, porque ese supremo siempre existe. Cuando vengo por arriba, calculo las integrales, y a esas integrales le tomo el ínfimo. Ese ínfimo siempre existe para toda función acotada. Pero ahí es donde Riemann dice, hay de las funciones acotadas una clase que le importa enormemente. ¿Cuál es la clase que le importa a Riemann? A Riemann le importa la clase cuando la integral inferior y la integral superior son iguales. Esas funciones que tienen integral inferior e integral superior iguales, esas funciones por definición se llaman funciones Riemann integrables. Así que, bueno, en buenas cuentas, Riemann ha definido una nueva clase de funciones. Si alguien conoce más de matemáticas y conoce, por ejemplo, la clase de las funciones continuas, esa es una clase de funciones. Si alguien conoce las clases de funciones derivables, esa es una clase de funciones. Hay funciones que son continuas, hay funciones que son derivables, hay funciones que son dos veces derivables, etc. Y hay relaciones entre las clases. ¿Qué relaciones entre las derivables y las continuas? Recuerden que todas las derivables son continuas, mas no todas las continuas son derivables. Aquí ahora hay una nueva clase de funciones. La nueva clase de funciones se llama las funciones Riemann integrables. Aquellas donde la integral inferior y la integral superior son iguales. Ahora, está muy bien. Hemos hecho una definición de funciones Riemann integrables, pero la gran pregunta es, ¿y cuáles son esas funciones Riemann integrables? ¿Qué relación tienen esas funciones Riemann integrables con las otras clases de funciones que yo conozco, con las funciones derivables? ¿Son todas las integrables derivables? ¿Son todas las derivables integrables? Ese tipo de preguntas tenemos que responder. ¿Se fijan? Relacionar esta clase nueva de funciones. Ahora, incluso podría ocurrir que alguien pudiese decir, oye, esta clase está muy bonita, pero a lo mejor esta clase es vacía. Ahora, les puedo decir al tiro que no es vacía, porque en esta clase de las funciones Riemann integrables hay unas funciones simpáticas que son siempre Riemann integrables. Son las famosas funciones semana 7. Son las famosas funciones de la semana 7. ¿Cuáles eran esas? Las escalonadas. Las escalonadas son Riemann integrables. Alguien podría incluso hacerse la pregunta, ojo que eso podría venir en control. Demuestre que una escalonada de la semana 7 es Riemann integrable con la definición de la semana 8. Trivial. ¿Por qué? Porque tengo que tomar escalonadas que vengan por abajo. Ya, calculo sus integrales. Perfecto, tengo que tomar el supremo. Pero resulta que la infunción que me estaban dando al ser escalonada pertenece al conjunto de las escalonadas que vienen por abajo. Y como pertenece al conjunto, su integral es parte del conjunto y es una cota superior. Y todas las cotas superiores que pertenecen a un conjunto en general se llamaban los... Cuando una cota superior pertenecía a un conjunto, eso se llamaba el máximo del conjunto. La integral de una función escalonada es máximo del conjunto de las escalonadas que vienen por abajo, de las integrales que vienen por abajo. Y como es máximo, es supremo. Lo mismo por arriba, el mínimo de las que vienen por arriba, como el mínimo es ínfimo, o sea, el supremo y el ínfimo son la misma cosa y es la integral de la semana 7. Así que la integral de las funciones escalonadas existe con la definición de Riemann de la semana 8. La semana 7 es un subconjunto de la semana 8. Así que mis funciones Riemann integrables al menos tienen a las escalonadas. Pero la pregunta es, ¿y cuál es más? ¿Cuál es más? Esa es la gran pregunta. ¿Qué función es Riemann integrable? Bueno, responder a esa pregunta en general, si me tiran una función, no es tan fácil. Porque si usted se va a la definición, alguien podría decir, no vengo a clases. ¿Por qué no vienen a clases? Porque dicen, es trivial. Es trivial. Si me tiran una función f y me dicen, demuestre que es Riemann integrable, en el control, ¿qué voy a hacer? Calculo la integral inferior, calculo la integral superior, la integral inferior y la integral superior me dan lo mismo y con eso, me voy para la casa y he demostrado que la función es Riemann integrable. ¿Cuál es el problema? El problema es que para calcular esta integral inferior tienen que calcular un supremo y los supremos en general son difíciles de calcular. Uno podría decir, lo calculo. Oh, dale. Acá tengo que calcular un ínfimo. Los ínfimos, igual que los supremos, son difíciles de calcular. Por lo tanto, verificar esta igualdad es algo que conceptualmente podría ser, en la práctica es irrealizable. Es algo que la función sea muy sencilla. Así que estas dos cosas no se calculan. Lo que uno hace es, bueno, por ejemplo me pueden decir, hice el ejercicio del x al alfa. ¡Qué bueno el ejercicio del x al alfa! Porque en el x al alfa, usted decía, tengo que tomar mi función x al alfa. La tengo que votar por funciones escalonadas por abajo, por funciones escalonadas por arriba.
tengo que calcular las integrales de las funciones escalonadas que vienen por abajo, tengo que calcular las integrales de las funciones escalonadas que vienen por arriba. A las que vienen por abajo les tengo que tomar el supremo, a las que vienen por arriba les tengo que tomar el ínfimo, a estas les tengo que tomar el ínfimo no es igual al ínfimo. Ya, pero ahí no les sé calcular el ínfimo. ¿Cuál era el truco? El truco era, uno decía, en lugar de tomar todas las escalonadas que venían por abajo, en el ejercicio del x a la alfa, lo que uno hace es tomar unas ciertas sucesiones especiales, unas funciones escalonadas especiales que forman sucesiones. ¿Cómo se hacía? Tomaban el intervalo coma b, lo dividían en 2 partes iguales. Tomaban el intervalo coma b, lo dividían en 3 partes iguales, en 4 partes iguales, en 5 partes iguales. Ahí estaba el n partes iguales. Y formaban la escalonada que era igual a, ya no me acuerdo, x sub i o x sub i menos 1 a la alfa. Bueno, formaban ciertas funciones escalonadas que no son todas, son algunas. Entonces lo que uno hacía es, a esta sucesión les calculaba las integrales, por supuesto, y en lugar de tomar el supremo, tomaba el límite. Pues bien, si usted calcula el límite de esa sucesión de elementos que está dentro de este conjunto, la teoría dice que ese límite, le voy a poner L chica, ese límite, si esa sucesión tiene límite, aquí te voy a borrar, si eso tiene límite, ese límite no es el supremo. ¿De acuerdo? Ese límite es un número menor o igual que el supremo. Ahora, sería igual al supremo si tuviese mucha suerte. Si hubiese escogido muy bien la colección de escalonadas que van por abajo, de tal forma que su límite sea exactamente el supremo. Si usted toma una colección de escalonadas, todas estas integrales son más chicas que el supremo. Y si todas las integrales son más chicas que el supremo, su límite es menor o igual que el supremo. O sea, uno ha subestimado el supremo. Lo que uno hace es calcula cotas inferiores del supremo. Ahora, lo mismo hace por acá. En lugar de tomar toma escalonadas E sub n, calcula las integrales de las escalonadas E sub n y a eso le toma límite. Bueno, como estas integrales son más grandes que el ínfimo, el límite es mayor o igual que el ínfimo. Y como todos sabemos que esta integral inferior es menor o igual que la integral superior, el truco funciona muy bien si uno tiene la siguiente suerte. ¿Cuál es la suerte que hay que tener para concluir algo? Que cuando calculo el límite de las escalonadas que venían por abajo, que es una subestimación de la integral, cuando calculo el límite de las integrales escalonadas que vienen por arriba, que es una sobreestimación de mi integral superior, si esta subestimación y esa sobreestimación fuesen iguales, eso en checa al tiro no implica. ¿Cuál es implica? Si es igual a eso, significa que estas dos al medio son iguales. Ahí he demostrado que la función es Riemann integrable. Y no solo son iguales. ¿Iguales a cuánto? Al límite que acabo de calcular. Entonces lo puede decir, con mi límite calculé la integral. ¿Se fijan? Con mi límite calculé la integral. Pero, ¿qué pasa si este límite les da 0 y ese límite les da 1? ¿Cuál es la conclusión? ¿Puede uno concluir que la función no es Riemann integrable? No, eso no implica. Si usted calcula un límite y el 8 les da igual, perfecto, deducen que la función es Riemann integrable. Si no les da lo mismo, deducen que, bueno, a lo mejor esta no era una buena colección de escalonadas. A lo mejor había que tomar escalonadas más grandes. Porque a lo mejor la integral valía 1 y lo que yo hice aquí es subestimé la integral y tenía que en realidad tomar una solución de escalonadas mejorada para que este límite no fuese 0, sino que ese límite fuese 1 y ahí calcular mi integral. Es posible que la función no sea Riemann integrable, o sea, ahí uno queda como una serie de grandes dudas. Uno puede tomar límites cuando los límites coinciden. Si los límites no coinciden, ahí queda un poquito entrampado, hay que tomar el supremo, tomar el ínfimo, y como eso no es en general tremendamente sencillo, está la famosa condición de Riemann. ¿Qué dice la condición de Riemann? Es una condición necesaria y suficiente que me garantiza que esas dos integrales son iguales, sin necesidad de calcular qué cosa. No voy a calcular ningún supremo de ningún ínfimo, ¿se dan cuenta? O sea, simplemente lo que tengo que hacer es ser astuto. Tengo que encontrar, bueno, aquí, arriba, soy un poco bruto, estoy tratando de calcular el ínfimo y el supremo, pero es súper complicado. Aquí es más fácil, pero hay que ser muy astuto. ¿Qué significa ser astuto? Me dan epsilon y yo tengo que encontrar una buena función escalonada que vaya por abajo, una buena función escalonada que vaya por arriba, de tal forma que la diferencia de sus integrales, o la integral de la diferencia, que es lo mismo, sea tan chica como lo queramos.
más chica que epsilon. Si uno logra hacer eso, ahora la explicación de por qué, creo que les dije un bonito la vez pasada, por qué esa condición es suficiente, es porque si la integral de la función que va por arriba y la integral de la función que va por abajo, si esas distan menos que epsilon, significa que las dos integrales, la superior y la inferior, tienen que distar también menos que epsilon, o sea, no queda otra más que tienen que ser igual. Si fuesen distintas, si la distancia aquí fuera 1, como allá, ¿cierto? Pensé que la integral inferior de la 0 y la superior era 1, no voy a poder jamás encontrar estas escalonadas, tal que estas integrales disten menos que 1. Porque esta distancia es más grande que la distancia entre las integrales. Así que la condición de Riemann es una herramienta útil para saber si ciertas funciones son o no son Riemann integral. ¿Les parece? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ejercicio de usar la condición de Riemann. Ahora, obviamente, la pregunta que está primero es ¿cuál es esta clase de funciones Riemann integrables? Y pues, la respuesta absoluta no la voy a dar. ¿Cuál es la clase? En estricto rigor, los que cumplen eso de arriba. ¿Cómo sé si una función pertenece o no a la clase? Verifico la condición de Riemann. ¿Qué van a hacer? Seguro que en el control van a tener que verificar la condición de Riemann. Van a tirar una función, considera esta f, demos checar Riemann integradores. Buscan su escalonada por abajo y por arriba. Yo voy a demostrar el siguiente teorema. Teorema. Miren, dice este es mi teorema. Tengo una función f definida en A como B valores en R. Acotada. Acotada. La gran pregunta es si es o no es Riemann integrable. Pues bien, usando la condición de arriba se puede demostrar dos casos. Primer caso, si f es monótona. ¿Se acuerdan lo que significa ser monótona? Les puedo recordar que había dos tipos de funciones monótonas. Las que eran crecientes, no necesariamente estrictas, y las que eran decrecientes. Ahora, si una función como seno crece en una parte, decrece en otra, crece, decrece, y la miran en su globalidad, esa función no es monótona. Para que sea monótona tiene que ser creciente siempre. Para ser monótona tiene que ser decreciente siempre. Por ejemplo, la función seno es monótona, pero si usted trabaja en el intervalo 0 y medios. En 0 y medios ahí es monótona, ahí es creciente, ¿cierto? Entonces, en general, tengo una función acotada. Si mi función acotada es monótona, entonces es Riemann integrable. Es Riemann integrable en A. Ahí ya tengo una primera subclase de funciones Riemann integrables. Las Riemann integrales no sé bien cuáles son, pero todas las monótonas son Riemann integrales. Así que ahí, si usted conoce crecimientos, puede al tiro deducir que una función es Riemann integrable. Y el segundo caso es si f es continua. Continua. Pregunta, cuando una función es continua, ¿las continuas son monótonas? ¿Una función continua en la B es monótona en la B? No necesariamente. Entonces, si una función es continua, se van a la segunda parte del teorema, y lo que dice la segunda parte del teorema es que esa función también es Riemann integrable en A, B. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace mi teorema? Entrega dos ejemplos bien importantes de funciones que son Riemann integrables. Todas las funciones monótonas son Riemann integrables. Ahora, las monótonas son continuas. Las monótonas son continuas. No necesariamente una función monótona no continua, la otra función parte entera. Los escaloncitos que van subiendo, ¿cierto? Pero tienen discontinuidades en el camino. Entonces, en la parte I y la parte 2 son complementarias. Si usted ve una función continua, al tiro puede decir es Riemann integrable. Si usted ve una función monótona, esa función es Riemann integrable. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué son Riemann integrables? Bueno, demostración porque cumplen la condición. Porque si una función es monótona, cumple la condición. ¿Cómo se llama esa condición? De Riemann. Si una función es continua, cumple la condición de Riemann. Demostremos que ambas funciones, las monótonas y las continuas, cumplen la condición de Riemann. Ya. Ahora, ¿qué significa cumplir la condición de Riemann? Hay que demostrar eso que está ahí. Hay que demostrar que epsilon, ¿cómo es epsilon? Tírate un epsilon. Eso es. Tírate un epsilon. ¿Qué tenemos que hacer para hacer la demostración? Tírate un epsilon. ¿Qué tengo que hacer yo? Encontrar una escalonada por abajo y una por arriba que cumplan la condición que me están pidiendo. Entonces, ya, vamos para la demostración. Sea epsilon positivo. Sea epsilon mayor que C. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya me dijeron, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar qué cosa. Una escalonada que vaya por arriba y una escalonada que vaya por abajo, tal que tal cosa. Hay que tener una estrategia para calcular esas escalonadas.
Uno puede buscar escalonadas a tonta y a loca. A ti, tú, encontré una escalonada, encontré esta, no me sirve. Otra, encontré esta sí me sirve. No sé. Hay que buscar una buena estrategia para encontrar esas escalonadas. Lo que viene a continuación es la estrategia más típica para encontrar dichas escalonadas. Entonces, para encontrar esas escalonadas, recuerden que toda escalonada es constante por trozos. Entonces la pregunta es ¿cuáles son los trozos donde es constante? Uno funciona al revés. Primero dice, me voy a dar los trozos donde es constante, me voy a dar la partición y con una partición dada voy a construir escalonadas de chicas y de grandes y después voy a buscar la buena partición para que se cumpla la condición de Riemann. Eso es una estrategia de búsqueda de funciones escalonadas. No es obligatorio. Si a ustedes se les ocurre otra estrategia, la pueden usar, porque la condición de Riemann solo pide que las escalonadas existan. ¿Cómo las encuentra? Como sea. Si tiene una buena estrategia, use la buena estrategia. Si la buena estrategia le permite encontrar las escalonadas en un tiempo razonable, use la estrategia para resolver el control. Si su estrategia les da unas funciones escalonadas en un tiempo muy largo, no use esa estrategia, no es tan buena la estrategia, así que tienen tiempo limitado. Ya, entonces, ¿qué dice la estrategia? Lo siguiente es una estrategia. Consideremos una partición. Entonces, CAP, una partición. X sub 0, X2, hasta X0. Una partición de acá. Atención que después se me enreda, ¿cierto? Pregunta, ¿por qué medí la partición? Antes que se me enreden, ¿por qué me di una partición? Si en principio tengo que buscar escalonadas, ¿por qué me di una partición? Porque estoy tratando de seguir una estrategia. Le pongo aquí estrategia. Estrategia. Es la estrategia más típica. ¿Cuál es la estrategia? Primero me doy la partición y en términos de esa partición busco una función escalonada. Cuéntame. Las escalonadas que se buscan son únicas, o sea, si ocupamos una estrategia y nos da una, y ocupamos otra y nos da otra, ¿está mal? ¿Qué pasaba con las escalonadas cuando me daban una escalonada, calculaba su integral y le hacía un refinamiento? La integral era la misma, pero al hacer refinamiento se me ocurren muchas veces escalonadas mejores, ¿cierto? ¿Te acuerdas que si alguien, hay que tener en la mente este dibujito, en que mis escalonadas que iban por abajo eran una cosa como esa, la que iba por arriba era una cosa como esa, de tal forma que la integral de la de arriba menos la de abajo era menor que epsilon, lo que estoy calculando es esa zona. Esa zona es la integral de la escalonada que va por arriba menos la escalonada que va por abajo. Si alguien encontró esa escalonada y ve ese dibujo, creo que al tiro se les ocurre otra escalonada que cumple lo mismo. ¿Qué otra escalonada puede ser? Si hago una escalonada como esa, ¿qué pasó con el área que tenía lloradas? ¿Aumentó o decreció? Decreció. Y si antes era menor que epsilon, ¿cómo es la nueva? Menor que epsilon. Eso me muestra que cuando yo encuentro escalonadas por abajo y por arriba que cumplen la condición de Riemann, no es difícil encontrar nuevas escalonadas que cumplan la condición de Riemann en forma mejorada. De hecho, lo que estoy haciendo, fíjate, es cambiar la partición. Cuando cambio la escalonada y le agrego escaloncitos extras, estoy cambiando la partición. Mira, la de arriba también, le voy a sacar un cachito, esa la voy a sacar otro cachito, y se me empezaron a acercar cada vez más la escalonada de abajo con la de arriba. Una vez que encontré una, puedo encontrar otras. A no ser que sea un caso muy particular. Casos particulares, por ejemplo, cuando las funciones son constantes, que uno llega a la función y dice, busco una escalonada mejor, y no hay nada. O sea, ahí es cuando el supremo es máximo. Recuerda que estoy calculando las integrales por abajo son supremos, entonces tomo una escalonada, llegué al supremo, si la respuesta es no he llegado al supremo, significa que hay una. Si no he llegado al supremo, hay una mejor. Si no he llegado al supremo, hay una mejor. A no ser que haya llegado al supremo. Y si llegué al supremo, ¿qué significa? Que el supremo era en el axioma supremo, ¿te acuerdas? Cuando llegaba al supremo era porque el supremo era máximo. Cuando el conjunto tiene máximo, ahí ese elemento resuelve todos los problemas. Y aquí ese elemento podría ser uno. Así que no pienso en la unicidad. Si tienes distintas estrategias, va a dar distintas cosas. Podría incluso, está pensando en armar un control. Por ejemplo, lo que uno suele hacer a veces cuando no arma el control, dicen, encuentra una respuesta que dependa de su número de matrícula. Encuentra una respuesta que dependa de su root. Encuentra una respuesta que dependa del día en que nació. No sé. ¿Para qué? Porque las respuestas son tan variadas que uno puede armar respuestas con distintos parámetros.
Así que no es para nada. Esta es una estrategia y de hecho les voy a mostrar que varias variantes de la escalonada. Una partición. Entonces, la escalonada que voy a buscar es una escalonada e chica de x que va a ser constante en cada uno de los intervalos de mi partición. La e chica va a ser constante igual a e sub i va a ser una constante, bueno, n constantes, y la e grande va a ser igual a e grande, tal es que la constante e chica tiene que ser menor o igual que f de x, la función f de x tiene que ser menor o igual que la constante e sub i, y todo esto es una propiedad que es válida para todo x en el intervalo abierto xi menos 1, xi, y esto es válido para todo i entre 1 y n. Esos de los cuantificadores creo que ya teníamos la experiencia, ¿cierto? Lo han escrito varias veces para todo x, para todo y. Ya. Lo importante es que mis escalonadas son constantes en los intervalos de esa partición. Las constantes las voy a determinar apropiadamente, pero siempre las constantes tienen que cumplir esta propiedad, porque la escalonada de chica tiene que ir por debajo y la escalonada de grande tiene que ir por arriba de la función f. Ya, entonces la pregunta es ¿qué constantes he tomar? Antes de terminar con qué constantes he tomar, una cosa que siempre se me olvida y me bajan el puntaje. Siempre me bajan la nota. Me cuesta sacar un 7 en esta manera porque me bajan la nota. ¿Por qué me bajan la nota? Señor ayudante, ¿por qué me va a bajar la nota? Porque, miren lo que he hecho ahí. Definir la función escalonada e chica. Definir la función escalonada e grande. ¿Para qué valores de x la definí? ¿Para qué valores de x la definí? Hagamos un dibujito aquí de una pequeña partición. Digamos que esa era mi partición. ¿Ya? Entonces dije, en el primer intervalo vale e chica, en el segundo intervalo vale e chica 2 y en el tercer intervalo vale e chica 3. Ya definí. ¿Dónde la definí? En los intervalos abiertos. ¿Dónde me falta definirla? Porque la función tiene que ser una función con dominio al cerrado, a coma b. Y ahí solamente la he definido en los abiertos. ¿Dónde está faltando hacer una definición? ¿Lo ven ahí? Miren. En el primer abierto está definida, pero ¿dónde no está definida? En la transición entre intervalo a intervalo, en la transición entre intervalo a intervalo, en el primer punto no está definida. Hay que decir cuánto vale la función escalonada en x sub 0, hay que decir cuánto vale la función escalonada en x1, cuánto vale la escalonada en x2 y cuánto vale la escalonada en x3. Ahora, normalmente me bajan la nota porque se me olvida hacer eso, pero después voy al reclamo y en el reclamo digo, ¿cómo puedo reclamar eso cuando se me olvida decir cuánto vale la escalonada en los vértices, en los puntos extremos del intervalo? ¿Cómo reclaman? Diciendo, sí, en realidad me faltó definir la escalonada en esos puntos, pero la integral de dicha función escalonada no depende de los valores de la función en esos puntos. La integral depende solo de los valores de la escalonada en los abiertos. Así que ahí puede que me suban la nota. Pero conviene no arriesgarse, ¿cierto? Entonces, como conviene no arriesgarse, conviene que yo defina la función escalonada de los puntos. Y lo que voy a decir aquí es que, por dónde lo voy a poner aquí, voy a decir que la función escalonada en cada punto de xy va a ser igual simplemente a f de xy. Y la función escalonada e grande en xy va a ser simplemente f en xy. ¿Por qué? Porque una tiene que ser menor o igual, la otra tiene que ser mayor o igual, y ¿qué es lo que dicen los dos casos? Puse igual. En realidad me dan lo mismo. Pueden poner lo que quieran aquí porque la integral de la e chica y la integral de la e grande no va a cambiar con los valores que yo le ponga. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado es que la e chica tiene que ser menor o igual que la f y la e grande tiene que ser mayor o igual que la f. Por ejemplo, si quieren entretenerse, podrían decir la e chica en xy vale f en xy menos mi root. Y aquí tienen una respuesta que debe ser root. Porque la función va a ser más chica que la f. Y la e grande en xy, ¿cómo lo hacen para la ruta? La e grande en xy vale f en xy más el root medio. Claro, solo para poner. Porque da exactamente lo mismo cuando la dividir o cuando la dividir. Lo único importante es que la chica vaya para abajo y la grande vaya para arriba. Aquí la cosa importante está ahí. ¿No? Lo radical está ahí. Entonces, la pregunta es cuánto valen los e sub i. Entonces, los e sub i valen. Bueno, esa es mi estrategia. Mi estrategia dice que los e sub i, para que cumplan, que sean menores o iguales que f de x, lo que hay que hacer con los e sub i que sean lo más grandes posibles. Entonces, si usted mira aquí, en realidad el e sub i es una cota inferior de la f. Entonces, ¿cuál es la cota inferior más grande posible? Cuando uno tiene un conjunto, ¿cuál es la cota inferior más grande posible?
Los E grande sub I, fíjense que es una cota superior de la F. ¿Cuál es la cota superior más chica? Ah, creo que la superior más chica la conocen mejor. ¿Cuál es la cota superior más chica de un conjunto? ¿Cómo se llama? El supremo, ¿cierto? Entonces aquí usted dice, si quiero tomar la E sub I más chica, tomo el supremo de los F. Si quiero la E sub I más grande, tomo el ínfimo de los F. Entonces se me ocurre, esta es mi estrategia, tomar E sub I como el ínfimo de los F de X, donde la variable X, ¿dónde se mueve? En el abierto o cerrado. Abierto o cerrado. Abierto o cerrado. Bueno, tiene que moverse en el intervalo xy menos 1 xy para que cumpla esa desigualdad en dicho intervalo. Pero la pregunta es, ¿qué pongo aquí? ¿Abierto o cerrado? Si usted mira lo de acá, ¿qué dice? ¿Abierto o cerrado? Para que esta desigualdad, mírenla, sea cierta para todo x en el abierto o cerrado. Abierto. Si usted quiere que eso sea cierto en todo el abierto, ¿qué tiene que tomar? Chica, el ínfimo en el abierto o en el cerrado. En estricto rigor, habría que tomar el ínfimo en el abierto. Ahora, normalmente uno hace un cambiecito y dice, sí, pero es que los ínfimos en abiertos a veces son medio complicados. Los ínfimos en abiertos son medio complicados. Miren que a la vuelta de la esquina vienen las funciones continuas. Ven ahí que vamos a aplicar todo esto a funciones continuas. Y cuando una función es continua, ¿qué saben de las funciones continuas? ¿Cuándo una función continua tiene máximo y tiene mínimo? ¿Teoremas de funciones continuas? Cuando uno trabaja dominio abierto o cerrado. ¿Abierto o cerrado el dominio? Ah, ¿cuál era el dominio? Cerrado, ¿cierto? Las funciones continuas tienen buenas propiedades en los cerrados. Ahora, por esa razón, uno aquí pone cerrado. Pero eso no es obligación. Si usted pone abierto, se va a complicar un poquitito más la vida, pero lo puede hacer. De hecho, ¿y las monótonas? ¿Cómo son las monótonas? Dibujemos una creciente. Hagamos un dibujo de una función creciente. Una función creciente. Miren, se me quedó demasiado bonita. En un intervalo, ahí está el intervalo que va entre xy menos 1 y xy. Pregunta, ¿cuál es el ínfimo en el cerrado? De esa función, ¿cuál es el ínfimo en el cerrado? ¿F en cuánto? ¿En xy menos 1 o en xy? Aquí está el ínfimo, ¿lo ven? ¿Cuál es el ínfimo en el, el supremo en el cerrado? F de xy. ¿Y si lo hiciera en el abierto? ¿Cuál es el ínfimo en el abierto? Esta función es un poco engañosa porque es continua. Hagamos una función distinta, una función creciente más rara. Ahí está el xy menos 1, ahí está el xy. Una función que viene como una función cartón creciente, llega ahí, después parte de por aquí, llega hasta por allá, y después parte de ahí y sigue creciendo. Miren, ¿cuál es el ínfimo en el cerrado? Le voy a poner, eso es 1, eso está a la altura 2, eso está a la altura 3, y digamos que eso está a la altura 4, para que me puedan responder así a coro, ¿cierto? Si tomo el ínfimo en el cerrado, ¿cuánto vale el ínfimo en el cerrado? 1, 2, 3 o 4. El ínfimo en el cerrado, 1, 2, 3 o 4. 1, porque ese punto es parte del cerrado. ¿Cuál es? Me estaban diciendo algunos 2, ¿por qué me estaban diciendo 2? Porque estaban calculando el ínfimo en el abierto. Ahora, si usted se va a la definición de la izquierda, en realidad una función escalonada astuta podría ser la escalonada que vale 2. Pero yo voy a tomar una que no es tan astuta, yo voy a tomar una que vale 1. O sea, tomar cerrado tiene sus desventajas y tiene sus ventajas. Entonces, de hecho, el ínfimo en el cerrado es f de xy menos 1. El ínfimo en el abierto no es f. ¿Cómo se calcula así formalmente el ínfimo en el abierto de una función creciente? Ya, bueno, ahí lo que hay que hacer es astuto, tomar el límite cuando x tiende por la derecha. ¿Se fijan? Porque como es función decreciente, cuando usted se acerca al punto, la solución es decreciente acotada, teorema de las monótonas acotadas, hay límite. El límite vale el centro de 2. Si quiere calcular el ínfimo en el abierto, hay que tomar un límite. Si quiere tomar el ínfimo en el cerrado, basta con calcular f de xy menos 1. O sea, es más fácil hacerlo con cerrados que hacerlo con abierto. Por eso mi estrategia va con la parte más fácil. Si no funcionase, habría que hacerlo con el abierto, porque se dan cuenta que mi función escalonada va a ser muy baja. Podría mejorar el razonamiento tomando el ínfimo en el abierto, podría pasar un poquito más arriba. Bueno, pero basta con esa, creo. ¿Y qué voy a hacer con el grande i? Bueno, lo contrario, ¿cierto? Tomo el supremo de los f de x, con x en él, ya, abierto cerrado.
Claro, ya se entendí eso. Esto es importante porque tienen que escribirlo en las pruebas. Y cuando lleguen a las pruebas, les van a bajar la nota si se equivocan en poner abierto o poner cerrado. Recuerden el control 1. En el control 1 había toda una discusión que tuvieron que hacer justamente entre abierto y cerrado. Eso de las funciones uniformemente continuas. ¿Se acuerdan que les decían una función es continua en un cerrado? Demuestre que es uniformemente continua en el abierto. Porque se le decían demuestre que es uniformemente continua en el cerrado, decían trivial. Teorema. Había un teorema que decía continua en el cerrado, uniformemente continua en el cerrado. Pero en el abierto, ahí había que recurrir a la definición y ver qué diferencia tiene el abierto con el cerrado. Toda una complicación. Es importante saber cada vez si estoy trabajando en abiertos o en cerrados. Ya, ahí tengo mis funciones escalonadas. Vamos al tiro con la integral. ¿Cuánto va a integrar entre A y B de la escalonada que queda por arriba menos la escalonada que queda por abajo? Bueno, claramente es sumatoria. Desde I igual 1 hasta N. Así se calculan integrales de escalonadas. En el caso de la escalonada que queda por arriba hay que sumar los E grande sub I por delta X. En el caso de la otra hay que sumar los E chicos sub I por delta XI. Y como hay que restar las dos integrales, queda simplemente E grande I menos E chica I por delta XI. Eso es lo que hay que hacer. Hay que buscar la estrategia para que eso sea más chico que... Hay que buscar la estrategia para que eso sea más chico que... Pero entonces, ya, aquí lo hicimos en general para el caso I o el caso 2I. Vamos concretamente, vamos al primer caso. Si F fuese... ¿Cuántas monótonas existen? Caso 1, voy a poner, caso 1. Si F fuese... el dibujo creciente. En el intervalo A, B. Ya, seamos concretos. ¿Qué pasaría si la función fuese creciente? Si la función fuese creciente, todos saben, ¿cierto? Que el E sub I sería ¿cuánto? Siempre que una función es creciente, ¿cuánto vale su ínfimo en el cerrado? Ahí, en ese cerrado que va entre XI menos 1 y XI, ¿cuánto vale el ínfimo? F evaluado simplemente en XI menos 1. ¿Cuánto vale el supremo? F evaluado en XI. ¿A qué se parece eso? Ejemplos que hayan hecho de ejercicio cuando estudiaron la primera parte. ¿Se parece a la función x a la alfa? Hicieron el ejercicio del x a la alfa, lo miraron. Lo tienen pendiente, lo van a mirar. ¿Se acuerdan que les mandé un correo diciendo miren el ejercicio de x a la alfa? Ya, o sea, para que de alguna forma se agarren de alguna parte y no se me pierdan. Ya, eso es F. Por lo tanto, esta diferencia integral, ¿cuánto queda? La voy a escribir aquí en chiquitito. La E grande menos la E chica, en este caso queda sumatoria. Lo único que he hecho es que he calculado el E grande I. El E grande I es F de XI. El E chica I es F de XI menos 1. Nunca resisto la tentación, porque es bueno que lo vean, de no escribir nada más. No he terminado de escribir, obviamente a eso le falta, pero si fuese hasta ahí, no sé si empiezan a ver lo mismo que yo. Si solo tuviera esa sumatoria, ¿qué ven ahí? Si solo apareciera esa sumatoria, ¿qué están viendo? Una telescópica, lo mismo que yo, ¿cierto? Pero lamentablemente eso hay que multiplicarlo por delta X. Ahora, y el delta X es constante. Como es una estrategia, algunos podrían decir, en mi estrategia voy a tomar solo particiones X espaciadas. Y si tomo particiones X espaciadas, ahí el delta XI no podría estar fuera como una constante, sería P menos A partido por N, ¿cierto? Sería el delta XI, y ahí me queda la telescópica. Ahora, como yo lo quiero hacer en forma tal vez más general, incluyendo a las X espaciadas y a las no X espaciadas, a todas, lo que voy a decir es que, bueno, si no es X espaciada, este término de aquí tal vez no sea constante, pero ese término de ahí tiene uno, entre todos los intervalos, hay intervalos chicos e intervalos grandes. Ya había uno de ellos que tenía nombre. El más grande tenía nombre. El más grande se llamaba la norma de la partición. Entonces, lo que uno hace cuando tiene intervalos de distintos tamaños, si son todos iguales, ni un problema. Pero si son de distinto tamaño, bien, aquí voy, distinto tamaño, digamos que tengo mi función y tengo mi partición que aquí es muy fina, por aquí es más gruesa, más fina, más gruesa. Ahí. Apunto al intervalo más grueso. ¿Cuál es el intervalo más grueso? El 1, el 2, 3, 4 o 5. El 5, el delta X5 es el más grande. Entonces el delta X1 lo acoto por delta X5.
El delta x2 lo acoto por delta x5, el delta x3 lo acoto por delta x5, el delta x4 por delta x5 y el delta x5 lo dejo como el mismo. Así que aquí en lugar de tomar los delta x tomo el masa grande o chico. O sea, ahí tenía delta x1, delta x2, delta x3, delta x4, delta x5. Ese que es chico lo voy a acotar por el más grande o más chico. El más grande, ese lo voy a acotar por el más grande, ese por el más grande, ese por el más grande. Entonces todos los acoto por el más grande y esa cuota la saco fuera. Digo que eso es menor o igual. Ahora, el más grande se llama norma de la partición. ¿Te acordás de eso? ¿Qué era la norma de la partición? La norma de la partición era, en ese dibujito, ¿cuánto valía la norma de la partición? Delta x. Ahora, digamos que agréguenle unos puntos extra. ¿Cuánto vale ahora la norma de la partición? Delta x3. ¿Se fijan? O sea, uno mira de los intervalos cuál es el más largo y ese largo se llama norma de la partición. Acota a todo el mundo. Entonces me queda eso, lo acoto por la norma de la partición, y aquí me queda una suma telescópica. ¿Y cuánto vale la suma telescópica? Se la saben, ¿cierto? ¿Cuánto vale la suma telescópica? F de xn, f de xn valía b, menos f de x0, x0 vale a, o sea queda f de b menos f de a. Ahí tengo mi cota superior para la diferencia de las integrales. Y lo que yo quería hacer era demostrar que eso fuese menor o igual que epsilon. ¿Será posible que eso sea menor que epsilon? Ahí tenía mi estrategia. Acuérdense que la estrategia era no usar el celular también, eso era parte de la estrategia. La estrategia. ¿Cómo es posible que eso sea menor o igual que epsilon? Entonces, ¿sobre qué juego? ¿Qué es lo que me di al principio que dije lo voy a escoger al final? ¿Dónde partió la estrategia? Aquí, cuando dije sea B una partición, alguien me preguntaba, ¿y qué partición? No, espérate un poquito. Ahora, ¿qué partición es buena? Una partición que cumpla ¿qué cosa? Que tenga norma pequeña. ¿Cómo es posible que la norma de la partición sea pequeña? Haciendo intervalitos chicos. Ahora, si hay un intervalo grande, lo dividen por la mitad. Si les queda uno grande, lo dividen por la mitad. Cuando les vayan quedando grande, lo van dividiendo hasta que logran que el más grande de los intervalos sea tan chico como yo quiera. ¿Cuán chico me gustaría que fuese la norma de la partición? Para que yo pueda pasar dividiendo y ahí concluir. Entonces, ya, aquí, conclusión. ¿Cómo tiene que ser la partición? Ya, lo pongo aquí. Basta tomar la frasecita. No la tomen en forma literal. Basta tomar. Siempre se ríen con el basta tomar. ¿Por qué se ríen con el basta tomar? Porque se guardan de los líquidos, ¿cierto? Entonces tomen la forma literal, si en realidad hay que tomar mucho. 2 litros de agua al día, dice el doctor. Sí, hay que tomar mucha agua. De hecho, por ahí hay una promoción que decía yo tomo leche, ¿no? Pues ya pasó eso antes de hacer era muy chico, ya no. Fue en 2008, ya cuando hacemos ustedes en el 2000. En 2003, ya, tenían 5 años. Ya, basta, no, pero aquí no voy a tomar ni agua, ni leche, ni ¿qué cosa voy a tomar? Basta tomar una partición tal que su norma sea pequeña. ¿Cuán pequeña quieren que sea la norma? Aquí la cosa es, tírate el epsilon, existe una escalonada. Entonces, tírate el epsilon. Con ese epsilon busco una partición tal que su norma sea más chica que epsilon partido por cuánto? F de B menos F de A. Ahora, ¿y esa diferencia es positiva? F de B menos F de A. Como la función es creciente, F de A es menor o igual que F de B. Pero ojo, que podría ser 0. ¿Puede ser 0 esa diferencia? Sí, podría ser 0. Ahora, en el estricto rigor, si fuera 0, el problema sería trivial, porque si fuera 0, la función sería constante. Si fuese 0, ¿cuánto sería esta resta? 0, y por lo tanto toda esta cota sería menor o igual que 0. O sea, tú vale 0 y 0 menor o igual que epsilon, trivial. Pero, como a algunos les gusta dejar esta fórmula y no les gusta dividir nunca por 0, yo suelo aquí ponerle más 1 para eliminar todas las ambigüedades. Si usted le pone un más 1, lo que está haciendo es que esa norma de la partición es un poquitito más chica que la que habían pedido originalmente. Y cuando uno reemplaza eso allá arriba, va a quedar el epsilon
Arriba, SF de B menos F de A dividido por esta cantidad. S es más chico que esa, la fracción es menor que 1. O sea, toda esta cantidad va a ser menor o igual que epsilon. Y podría decir que tal se terminó la demostración. ¿Les parece? Ya, así que ahí tengo mi demostración si es que la función fuese creciente. Ahora, no voy a hacer el caso 2. El caso 2, ¿cuál sería el caso 2 de funciones monótonas? Caso 2, si f fuese decreciente. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque lo vamos a dejar reservado para la prueba. No sé, ¿no? ¿Por qué se lo hacen ustedes de ejercicio? ¿Cómo van a estudiar si aprendieron o no aprendieron esta materia? Redemostrando lo mismo que hice yo en clases, pero en el caso de función, en lugar de que la función sea creciente, piensen que la función es decreciente. ¿Cuánto vale el último? ¿Cuánto vale su primo? Etcétera. Y calculan las rectas, ya se lo calculan. Es casi lo mismo que ahí. Les puedo decir que lo único que van a aparecer es unos 5 menos en el campo. Que molestan tal vez, pero no son para nada peligrosos. Caso 3, ese sí me importa. ¿Cuál es el caso 3? Ya, está bonito por las notas. Todas las notas son rima integrales. ¿Qué hay que demostrar ahora? Que el asa continua, si f es continua. Si f es continua. Ahora, hay algunos que me pueden objetar, sí, está bien que me objeten, porque me pueden decir, oiga, pero la integral no tenía nada que ver con el cálculo diferencial. Y cuando usted me está hablando de funciones continuas, las funciones continuas las aprendimos cuando estábamos estudiando nuestro cálculo diferencial. Después de las sucesiones, los límites, venía la continuidad, la derivada. En esa secuencia iba. Sí, tienen razón, estamos ya empezando a mezclar, pero es porque estamos en la última clase de integración previa a la semana 9. Y en la semana 9, ¿qué vamos a hacer? No solo vamos a hablar de las funciones continuas, sino que vamos a derivar y vamos a hacer todo lo que sabemos de cálculo diferencial. Así que ya se nos está contaminando la teoría con el cálculo diferencial. Lo cual, de alguna forma, es bueno. Si usted no quiere incluir cálculo diferencial en la teoría, saque esa segunda línea y va a quedar con la gran duda de qué funciones serán Riemann integrales. Pero como nosotros ya sabemos qué significa ser continuo, cuando uno demuestra la segunda línea, se me vienen encima una infinidad de funciones. La exponencial, el Riemann integrable, el logaritmo, el seno, coseno, todas las funciones que conocemos son continuas, van a ser Riemann integrales. ¿Se acuerdan que en continuidad estaba suma de continuas? Continua. Composición de continuas? Continua. Y una familia enorme de funciones eran continuas. Lo interesante de esta parte es que esa familia enorme de funciones, todas son Riemann integrable. Y después se pueden hacer más preguntas. Si usted sabe más cálculo diferencial, oiga, pero el cálculo diferencial yo sabía que toda función derivable era continua. Pregunta, ¿las derivables serán Riemann integrable? Punto material, porque acuérdense que pusieron un aviso, se les pueden preguntar cosas del control 1. ¿Se acuerdan que una visita ahí por ahí, muy chiquitito? Control 1 también puede aparecer en control 2. Entonces, ¿qué saben de las derivables? ¿Cómo son todas las derivables respecto a la continuidad? Continuas. ¿Y qué vamos a demostrar aquí? Que todas las continuas son Riemann integrables. ¿Qué relación hay entonces entre las derivables y las integrables? Todas las derivables son integrables. Y al revés, ¿serán todas las integrables derivables? ¿Serán todas las integrables continuas? ¿Conocen alguna integrable que no sea continua? Las escalonadas son las funciones más típicas integrables que no son continuas. Entonces, continuo implica integrable, pero integrable no implica continua. ¿Y cómo era el derivable? Ya que dijiste derivable, ¿cómo eran derivables con continua? Derivable implica continua. ¿Y continuo implica derivable? No. No sé si empiezan a ver la secuencia. Miren, voy a poner aquí. Derivable implica continua. Solo para recordar. Y lo que vamos a probar ahora es que continua implica integrable. Todas las derivables son continuas. Todas las continuas son integrables. Pregunta, ¿son todas las continuas derivables? No, el implica allá no corre. ¿Son todas las integrables continuas? No, el implica allá no corre. O sea, las derivables son un subconjunto más chico que las continuas. Y las continuas son un conjunto más chico que las integrales. O sea, si usted toma una función cualquiera, si pasa va por el pasillo y agarra una función, ¿qué probabilidad tiene de la función? ¿Es más fácil que sea derivable o que sea integrable? ¿Qué conjunto es más grande? O sea, hay más funciones integrables que funciones derivables. Dentro de las integrables, solo algunas son continuas. Dentro de las continuas,
solo algunas son derivables. Ser derivable, si piensan en clases de funciones, es ser de mejor clase que ser continua. Ser continua es ser de mejor clase que ser integrable. En esta secuencia uno suele decir que las funciones integrables son las funciones de peor clase. Porque no tienen para qué ser continuas, no tienen para qué ser derivables, o sea, tienen que ser acotadas, es como lo mínimo, y tienen que tener la integral inferior igual a la superior. ¿Estamos hablando de integrales o de Riemann integrales? La teoría siempre es la de Riemann, así que es Riemann integrable. Le puse solo la I para que quedara una cosa simpática, de ese I. Y aplica también como para la integral. Para las... Como para la expresión integral. En eso estamos, no sé. O sea, tú dices que hay otra cosa que se llama integrables, que es distinto de Riemann integrable. No sé. No, la teoría integral depende de los autores. En el autor Riemann, las funciones Riemann integrables son las que estaban puestas allá arriba, y a esas funciones a veces uno le pone integrables cuando no sabe que hay otros autores. Ahora, el concepto de integrable, también hay otros autores que lo han expandido, como le decía, y hay otros que lo han trabajado de otra forma, como el Cauchy. Pero nuestra teoría es la de Riemann. Cuando hablo de integrables, ¿integrables según quién? Riemann. No existe el integrable así. ¿Duda? Entonces, que una función sea integrable no implica que sea continua ni derivable. No implica que sea continua. Las encarnadas son integrables. ¿Ya? ¿Y las continuas? ¿Cuál era la continua que no era derivable? La constante. No, la constante sí es derivable. ¿Cuál era la continua que no era derivable? ¿Se acuerdan? Módulo, valor absoluto en el origen, que tiene una esquinita. Continua no implica derivable. Ya. Ahora, ¿y esa módulo que no es derivable es integrable? ¿Por qué? Porque todas las continuas son integrables. Entonces, noten cómo empieza a funcionar esta historia de las clases. Las funciones Riemann integrables son de una clase un poquito más mala, más fea que las funciones continuas. Las continuas son más feas que las derivables. Las derivables tienen gráficos bien bonitos. Las continuas pueden tener esquinitas, etc. O sea, hay toda una lucha de clases aquí detrás. Entonces, si f es continua, ¿qué sabemos de las funciones continuas? Ayúdenme, teoremas viejos. Hay que calcular el ínfimo en un cerrado. ¿Tienen las funciones continuas ínfimos en cerrados? Sí, de hecho los ínfimos son teoremas. En un cerrado, el ínfimo de una función continua es un mínimo. El supremo de una función continua es un máximo. ¿Qué significa eso? Significa que existen esos puntos que voy a llamar x1 y x2, pero del intervalo iésimo. En el intervalo iésimo, entre xi menos 1, xi, tal que la e chica, que es un ínfimo, es simplemente f de x1. ¿Se acuerdan que hemos dicho que todas las funciones continuas tenían ínfimo igual a f de alguien? El ínfimo es f de alguien. El dicho alguien se llama x1 i. ¿Por qué i? Porque estoy en el intervalo iésimo. Y el supremo, el grande sub i, vale f de x2. x2 i. Deja un monito si querés. Aquí, voy a dibujar un monito con varios intervalos. Los dibujo grandes para que se vea desde lejos y entiendan la idea. Mi función ahora no es monótona, sino que es continua. Entonces, en el primer intervalo, ahí. En el segundo intervalo, allá. En el tercer intervalo, ahí. ¿Se fijan que en el primer intervalo hay un mínimo? ¿Dónde está el mínimo? Ahí está el mínimo. Eso se llama x1. Hay un punto donde está el máximo. ¿Dónde está el máximo en el primer intervalo? ¿Lo ven ahí? Ese de ahí, ¿cómo lo llamo? x2. Pero ese x1 y ese x2 son del intervalo 1. En el otro intervalo hay un nuevo x1 y un nuevo x2. ¿Los ven? ¿Dónde está el x1 ahora? Ahí está el mínimo, ahí está el máximo. En el otro intervalo, ¿dónde está el mínimo? Ahí abajo está el mínimo y ¿dónde está el máximo? Ahora sí que por ahí. En cada intervalo hay un mínimo y en cada intervalo hay un máximo. ¿Les parece? Ya, entonces si me voy al integral, ¿cuánto vale el integral? Integral entre e menos e. Bueno, eso era sumatoria, igual que hace un rato, sumatoria, desde i igual a n. Había que poner el e grande menos el e chica, o sea, f de x2 menos f de x1i multiplicado por delta xi. Me vuelvo a detener igual que arriba. Pregunta, ¿lo que queda ahí es telescópica?
Es una suma telescópica esa. Miren, miren, vengan acá, el dibujito. En el primer intervalo estoy sumando f de x2. A esa lo estoy sumando con signo más. Le estoy restando f de x1. Este de aquí lo estoy sumando con signo menos. Ahí está la resta. En el segundo intervalo, S lo sumo con signo más y este con signo menos. En el tercer intervalo, S va con signo más y S con signo menos. La pregunta es si al sumar S menos S más S menos S, si es telescópica, más S menos S, ¿es telescópica? ¿La ven que no? Para que no me digan que sí. ¿Están viendo que no? ¿Por qué en el caso de las monótonas es telescópica? Hagamos el mismo gráfico en monótonas. El mismo grafiquito en monótonas. Mi función monótona. 3 intervalos. Un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos. En el primer intervalo, ¿dónde estaba el máximo? Ahí. Y ese le ponía signo más. ¿Dónde estaba el mínimo? Acá. Ese iba en mi sumatoria con signo menos. El máximo menos el mínimo. Primer intervalo. En el segundo intervalo, ¿qué pasaba? ¿Dónde está el máximo? Ahí arriba. Ese iba con signo más. ¿Dónde está el mínimo? ¿Ven ahí? O sea, sumo eso menos eso. Bien. Más eso menos eso. ¿Qué le pasó a ese término? ¿Ven que es la evaluación de la función en el mismo punto? Y por eso quedó telescópica. O sea, que llevaba signo más en un intervalo, llevaba signo más menos en el siguiente. Entonces se repetía ese punto. ¿Y el intervalo que seguía? ¿Cuál era el máximo? Ahí arriba. Signo más. ¿Cuál era el mínimo? Ahí. ¿Qué le pasaba a ese máximo con ese mínimo? El máximo de este intervalo y el mínimo del siguiente eran el mismo, como en un lado va con signo más y en el otro con signo menos. La suma era telescópica. Y ahora son el mismo. ¿Es ese máximo igual al mínimo del intervalo siguiente? No necesariamente. ¿Es ese máximo igual al mínimo del intervalo siguiente? Claro, si la función tiene un gráfico raro, pueden pasar cosas raras. Así que eso no es una suma telescópica. Ya, y si no es una suma telescópica, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuéntame. Tal vez, ahí tendríamos que desarrollar más tu idea. Yo tengo una idea, pero a lo mejor la tuya puede funcionar, o sea, pueden haber magias. Cuando uno empieza a entender estas cosas, se le empiezan a ocurrir cosas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que Newton nunca fue alumno? Ajá. O sea, ¿se imaginan ustedes tener aquí el alumno Newton y se empieza a ocurrir, oye, ¿por qué no hace esto? ¡Wow! Puede ser, no te puedo decir que no al tiro. Tendríamos que desarrollar tu idea, pero te sugiero que lo desarrollemos aparte, ¿cierto? Para ver si nos lleva algo. Si nos lleva algo, nos hacemos famosos y si no, no le contamos a nadie. Mira, la idea que tengo yo es la siguiente. Decir, no hay telescópica, pero, tengo f menos f. Y en las funciones continuas, yo sé qué pasa con f menos f. Que f menos f, cuando una función es continua en un punto, existe un delta, tal que si x menos x barra menor que delta, f de x menos f de x barra menor que lo que yo quiera. ¿Se acuerdan? Definición de continuidad. En la continuidad había f menos f. Ahora, la definición de continuidad por sí sola no sirve porque el delta depende de cada punto y aquí necesito una cosa en una sumatoria que recorre todo el intervalo desde A hasta B. Entonces, como está todo el intervalo entre A y B, la continuidad pura y dura no sirve, pero lo que sí sirve es la continuidad. Y ahí viene lo que aprendimos en el control 1. ¿Qué aprendimos en la pauta del control 1? Que las continuas en un intervalo cerrado son uniformemente continuas en el cerrado. Bueno, a lo mejor también aprendí que se puede pasar al abierto, pero eso no me importa ni ningún tanto. Entonces voy a poner aquí, como f es uniformemente continua, como f, aquí viene el superdato, es uniformemente continua. Continua en A, B. Ocurre lo siguiente. En la continuidad uniforme dice para todo epsilon. No voy a poner para todo epsilon porque aquí el epsilon. ¿Por qué aquí el epsilon? ¿Se acuerdan? Venía del principio de la demostración.
Ya hay un epsilon en el ejercicio. Entonces la continuidad uniforme dice, bueno, para ese epsilon existe delta. Existe un delta positivo que no depende de nadie más, tal que para todo x1 y x2 en el intervalo cerrado a B, así era. Si x1 menos x2 es menor o igual que delta, entonces módulo de f de x1 menos f de x2 era menor o igual que... ¿Se la aprendieron de memoria, no? ¿No? Ya, o sea, poco lo que sé y le van a decir que bueno, el activo. Era, si los delta x son chicos, los delta f son chicos. En una parte de delta y en otra el epsilon. Entonces, si los x, x1 y x2 es menor o igual que delta, f de x1 menos f de x2 es menor o igual que, ya, ahí sí. ¿Qué pongo ahí? Epsilon o delta. Epsilon. Pero también puedo poner epsilon medios. Si yo pongo epsilon medios, hay que cambiar el delta. Existe un delta tal que si es un menor que eso, esta diferencia es menor que epsilon medios. ¿Se acuerdan que muchas veces uno ponía epsilon y ajustaba unas constantes, le ponía medios, tercios, cuarto, quinto, no sé, dependiendo de a dónde nos llega la demostración? Ahora, en este ejercicio conviene poner epsilon partido por b menos a. No epsilon medio, sino que epsilon partido por b menos a. Ahora, ¿por qué el b menos a? Ese no es relevante. Esto es simplemente porque arregla las curvas hacia el final. Si no lo ponen, van a hacer la demostración y al final les va a quedar sobrando un b menos a. Y cuando uno hace esa demostración, vuelve sobre los pasos y dice, para que no sobre el b menos a, conviene ponerlo desde el principio para que se canse. Así que yo ya hice la demostración en la otra semana, en la otra clase, le pongo el b menos a. ¿Dónde uso esto? ¿Ven en alguna parte en mi sumatoria esta cantidad? ¿Ven esa cantidad? ¿Dónde la ven? No sé, ¿también estoy lo mismo que yo? Ya, entonces, ahora, pero para que eso sea menor que epsilon partido por b menos a, necesito que las preimágenes x1 y x2 sean menores que delta. ¿Y aquí quiénes son las preimágenes? Son los puntos donde la función alcanza el máximo y el mínimo. ¿Y cuánto distan esos puntos? Voy a poner aquí esos puntos. x2y menos x1y en módulo, eso dista, no sé cuánto, sí sé cuánto dista. Dista menos que el largo del intervalo. ¿Cierto? Dista menos que el delta xy. Aquí están esos dos puntos, ese es el delta x. Aquí no dibujé los puntos, ahí está el delta x. Por ahí están los puntos, ahí está el delta x. Podrían ser igual a delta x. Ahora, el delta xy todavía no me sirve porque depende de y, pero el delta xy ya aprendimos que era menor o igual que... Hace un rato, por ahí vimos que los delta xy eran menores o iguales que... Apréndanse eso. Los delta xy son menores o iguales que... Delta xy menor o igual que... Norma de la partición, que significa el intervalo más largo. Entonces todos son menores que la norma de la partición. Y yo quiero que estos sean menores que delta. Entonces, como esos distan menos que la norma de la partición, frase típica, basta tomar. Aquí, ¿qué pongo? Basta tomar. ¿Cuánto? Una partición P, tal que su norma sea menor o igual que delta, donde ese delta es el de la continuidad uniforme. ¿Quién dice cuánto vale delta? La continuidad. Si yo tomo esa partición, entonces mi cosa que estaba allá, que era la integral entre a y b de e grande menos e chica, eso es menor o igual que, la expresión está allá, pero como dice f menos f, el f menos f lo voto por epsilon partido por b menos a. Y la sumatoria queda sencillita, queda la sumatoria desde 1 hasta n de delta xy, que ya les enseñé hace un par de clases cuánto valía la suma. A ver, recuérdenme. ¿Cuánto valía la suma de los delta xy? ¿Cuánto valía la suma de los delta xy? Ahí estaban los algebristas y los calculistas, ¿cierto? No sé si eran más álgebra que cálculo o cálculo que álgebra. ¿Se acuerdan que los que hacían álgebra decían que esa era la suma telescópica porque decía xy menos xy menos 1 y esa suma quedaba xn menos x0, pero xn vale b, x0 vale a, o sea, esa suma vale exactamente b menos a. Esa suma vale b menos a. B menos a. ¿Cómo lo hacían los calculistas? Decían que era suma de larguitos de intervalos. Y si usted suma todos los intervalitos, le va a dar el intervalo completo que tiene largo b menos a. ¿En forma geométrica o en forma aritmética? Ya, y si esa vale b menos a y tenía un b menos a abajo, ¿qué le pasa a la suma con el denominador?
se cancelan y queda epsilon. Se terminó la demostración. Ya, listo. Demostrado que las funciones continuas son Riemann iterables. Les hago una mini observación para que quede grabada. Esta estrategia está súper buena, porque esta estrategia entrega funciones escalonadas. Ahora, lo que hay que hacer, miren, es lo siguiente. Borré. Tomar una partición. Una partición, uno puede de hecho partir del final. Una partición que tenga norma chica. ¿Cuál chica? Menor que delta. ¿Donde de quién depende delta? De epsilon. Acá, en el caso de las monótonas, ¿cómo tenía que ser la partición? Basta tomar. ¿Dónde está el basta tomar? Ahí. Una partición P, tal que su norma sea chica. Donde cuál chica depende de epsilon. De hecho, si quieren, a esa de la monótona, a esa fracción llámenla delta. Llámenla delta. Llámenla delta. O sea, dado epsilon, existe un delta, tal que se toma cualquier partición más fina que esa delta, la estrategia me entrega escalonadas por abajo y por arriba que distan muy poco del integral. Entonces, esa cosa es bien útil. Voy a poner aquí observación. Porque Riemann pensó en todo. Ojo que Papi Riemann lo sabe todo. Así que, porque, miren, dijo lo siguiente, jaja, estamos listos. O sea, para todo epsilon positivo, existe una constante delta. Tal que usted tome cualquier partición. Le voy a poner P grande, A, B. Voy a pensar que así denoto al conjunto de todas las posibles imaginables particiones del intervalo como B. Usted toma una partición cualquiera. Si la norma de su partición es menor o igual que delta, ocurre lo siguiente. La integral de la función escalonada escrita de esa forma es menor o igual que la integral de la función f. La integral de la función f es menor o igual que la integral de la función escalonada que va por arriba. Pero estas dos entre sí, la escalonada de arriba y la integral de la escalonada de abajo, esas distan menos que condición de Riemann. ¿Cuál es la condición de Riemann? Ahí está. Que la de arriba menos la de abajo distan menos que eso. Entonces, el bicho que yo quiero calcular es este, la integral. Y lo que me dice la condición de Riemann en esos términos es que en realidad puedo tomar una escalonada por abajo, una escalonada por arriba, y si yo calculo esas escalonadas con esa estrategia, ya viene la estrategia, ínfimos, supremos, esa es la estrategia, y calculo esa integral dista de la que quiero calcular menos que epsilon, porque estas dos distan menos que epsilon, esos dos también distan menos que epsilon, esas dos distan menos que epsilon, esa está cerca de la integral. Esa está cerca de la integral. La primera y la segunda distan de la integral menos que epsilon. ¿Lo ven? Ahí está la condición de Riemann. Si estos dos números entre sí distan menos que epsilon y la integral está al medio, los números distan menos que epsilon de la integral. Por lo tanto, ¿cómo calcula Riemann las integrales? No las calcula tomando supremos, sino que las estima y dice, si me dan epsilon, yo lo que hago es calculo esta integral simplemente con una partición chica. Porque esa se parece a la integral tanto como cuánto. Tanto como eso. Pero le dicen a Riemann, oye, eres súper inteligente, pero también eres complicado. Porque ¿cómo se calcula la escalonada P chica? ¿Cómo se calcula la escalonada P grande? Pues la estrategia. ¿Y qué dice tu estrategia? Allá arriba está. Tu estrategia todavía es complicada porque aquí hay que calcular en tal intervalito yésimo. ¿Sabes lo que hay que calcular? Me voy al intervalito yésimo, tomo los f de x, ¿y qué le calculo a esos f de x? Les calculo su ínfimo, les calculo su, y eso es fácil o difícil, podría ser todavía difícil. Entonces se puede simplificar un poco más. Miren, idea de Riemann. ¿Encontraron complicado eso? Encontraron complicado calcular el supremo y el ínfimo. Entonces, estrategia 3. Estrategia 3, mejorada. La condición para todo T es con algo, Esto es usé esta notación para decir todas las posibles particiones del intervalo 2.
Ahora si quieres ponlo en paréntesis, para todo, P en palabra, partición arbitraria del intervalo como es. Como es tan largo de escribir, le pongo una P rara. Esta es una P. ¿Parece P o no parece P? Ya, le pongo los pesos. Es una P, hagamos una P, P de un punto de partición. Pero ¿cuál es el problema? El ínfimo y el supremo. Entonces Riemann dice estrategia 3. Tomemos una escalonada intermedia, una escalonada tal que E tilde de X valga no el ínfimo, no el ínfimo, no el supremo, porque el ínfimo y el supremo son difíciles de calcular. Entonces lo que hace Riemann dice, ¿y qué cosa es más fácil que calcular el ínfimo y calcular el supremo? Lo que es más fácil es calcular f en un punto cualquiera. Y ese punto cualquiera lo pone x tilde i, donde x tilde i es un punto cualquiera. Si yo evalúo la función en un punto cualquiera, ¿qué relación tiene con el ínfimo? ¿Qué relación tiene con el supremo? Vamos a ver, claramente, E tilde de X es más grande que el ínfimo y es más chico que el supremo. O sea, si yo calculo la integral de la función E, va a ser menor que la integral de la E tilde y eso menor que la integral de la E grande. Pero me da lo mismo porque miren, aquí está la supermagia. Dejamos un dibujito para que no se vaya todo el curso. ¿Qué pasó? Se les saturó el buffer, ¿no? Yo sé por si se saturó el buffer, porque estaba simultáneamente escuchando la clase y escuchando música. Y eso, el cerebro no soporta eso. Así que ándate a descansar, no te enfermes. Porque haces muchas cosas simultáneamente. Ya, entonces miren el dibujito. Mi integral de la E chica es un número. Mi integral de la E grande es un número. Y esos dos números distan entre sí menos que condición de Riemann, la borré. Por aquí está. La E grande menos E chica distan siempre menos que en toda la clase han distado menos que epsilon. Así que esos dos números distan que epsilon, menos que epsilon. Pregunta, ¿dónde está la integral? La integral tiene que ser más grande que esa, más chica que la otra. La integral estará por aquí, no sé. Puede estar por allá, por acá. Pongámosla por ahí. La integral de la función. Lo interesante es que la integral de la función dista de estos dos números menos que epsilon. Pero esos dos números son difíciles de calcular. Pero este de acá al medio es muy fácil de calcular. Y ese también está entre la primera y la segunda integral. No sé dónde estará esa. Digamos que está... si tengo suerte, capaz que esté ahí mismo. No, pues nunca tanta suerte. Digamos que está por acá. La integral entre A y B de E tilde. La integral de E tilde está aquí. La integral de la F está ahí. Así que esas dos entre sí distan menos que epsilon, porque están dentro del mismo intervalito que tiene largo epsilon. Así que lo entienden, yo tengo dos números entre 0 y 1. Dos números cualquiera entre 0 y 1. Alfa y beta distan menos que 1. ¿O no? Pueden haber dos números entre 0 y 1 que disten 80. Uno vale 0,1 y el otro para que diste 80. No, salió de intervalo. Si están entre 0 y 1, los números distan menos que 1. Si están entre esa integralista y esa integralota, y ese largo tiene largo menor que epsilon, todos los números acá en medio distan menos que epsilon. Este número dista de la integral menos que epsilon. Pero este es súper fácil de calcular porque ¿cuánto vale? Todas las escalonadas son fáciles. Esta era fácil, pero lo difícil era calcular ínfimo. Lo difícil era calcular un supremo. Pero esta de aquí es fácil porque simplemente f evaluar en un punto. Es sumatoria. Desde i igual 1 hasta n, de f evaluado multiplicado por el largo del intervalo. Ahí no hay que calcular ningún supremo, ningún ínfimo. Hay que puro evaluar funciones. Evaluar la función en un punto, multiplicar por el largo y eso les da una integral. Esa integral de esa función escalonada dista de la verdadera integral menos que... Ya, lo escribo en una línea más y cerramos este capítulo. ¿Entienden? Son puros números reales, se ven feos porque son integrales, pero son reales. Tengo dos reales que distan menos que epsilon y otros dos que están entre medio.
¿Por qué el primer real no me gustó? Porque había un supremo. ¿Por qué el otro real no me gustó? Porque había ínfimos. ¿Por qué este tercero me gustó? Ah, porque miren. Para todo epsilon positivo existe delta positivo. Voy a escribir la frase de arriba. Para toda partición, que lo escribí así con esta P fea, o mejor dicho, esta P bonita. Si la norma de la partición es súper chica, entonces esa sumatoria, la voy a escribir tal cual, sumatoria, desde i igual 1 hasta n, f evaluado en cualquier parte, no es ni supremo ni ínfimo, esa es una suma tremendamente fácil. F evaluado en cualquier parte del intervalo S. Esa sumatoria sencilla, dista del integral, menos que epsilon. ¿Qué les parece? Miren, esta sumatoria depende de la partición. Y eso de ahí es un número real independiente de la partición. Entonces, ¿qué pasa con esa sumatoria? Esa sumatoria, ¿a quién se acerca si la norma de la partición es muy chica? ¿A quién se parece? Tanto como epsilon. Esta recta es más chica que epsilon. Esta sumatoria, ¿a quién se parece? A la integral de la f, que era la cosa que uno estaba buscando. ¿Cómo calculo la integral de la f? Calcules esta sumatoria. Pero en esta sumatoria tome una partición muy fina. Ya, esa cosa, si usted la compara con los conceptos de cálculo diferencial, empiezan a tomar sentido y eso se puede escribir así. La super idea en una frase es la siguiente. Es que si usted toma esa sumatoria f de xy tilde delta xy y toma particiones cada vez más chicas y toma el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, mientras más chica sea la norma de la partición, esa suma se parece más y más a cuánto? A la integral. Entonces, cuando uno mira esa línea, dice, oh, me olvido de todo lo anterior. Ahí hay gente, no se olviden de todo lo anterior porque hay prueba, pero uno se olvida de lo anterior porque dice, ¿qué es la integral? ¿Cómo le explico al hermano chico qué es la integral? No, mejor no le explico, si no sabe, porque es más chico que se le comprado. Pero ¿cómo le explico al saturado que es la integral? Le puedo decir, oye, mira la integral, es simplemente un límite. El límite de una sumatoria. Donde en la sumatoria tienes que evaluar la función en puntos y eso multiplicarlo por largo de intervalo, por ese dibujo. Y tienes que tomar una partición hiper fina. Entonces lo que tienes que hacer es tomar tu intervalo como es, dividirlo por una partición súper fina. Tiene que tener la partición, tener un norma que tienda a 0. En mi dibujo no es tan fina. Y en cada intervalo, escoge el punto que se te ocurra. A algunos les gusta el punto del medio. Toma el punto del medio, evalúa la función y multiplica por el ancho. En el otro intervalo, toma el punto que quieras. Si te gusta el punto del medio, toma el del medio, evalúa la función, multiplica por el ancho. Evalúa la función, multiplica por el ancho. Obtienes una función escalonada que no va ni por arriba ni por abajo de la f. Pero es una escalonada tal que cuando tú calculas la sumatoria, ¿qué es esa sumatoria? Ven aquí el dibujito, ¿qué es esa sumatoria? ¿Qué es la sumatoria? La integral de la escalonada o el área de esa zona poligonal. Esa sumatoria tiende a la verdadera integral cuando no se va a equivocar. Si tú pones cuando n es infinito, no, porque n es infinito, mira, te hago rápidamente n es infinito. Ven que ahí no he llegado a la integral. Pero ahora divido en 2, 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 y hago refinamientos aquí. ¿A cuánto tendió n? Mira, estoy refinando, refino. Y la escalonada se pone así. Súper refinamiento. ¿A cuánto tiende n? A infinito. ¿Logré llegar a la integral? ¿Logré llegar a la integral?
No sé si tienen la buena lupa. ¿Ven lo que pasa por ahí? A pesar de que por aquí refiné muchísimo, ¿qué hice? Descuidé una zona. Si uno se pone a puro refinar al final, porque, me dio lata refinar por allá, refino solo esta parte, como cuando estudian. Voy a estudiar la pura primera parte de la clase porque la otra me da lata. ¿Les preguntan algo? ¿Se fijan? ¿Qué es lo que dice esto? ¿Qué es lo que tiene que tender? No es el infinito. ¿Quién tiene que tender a cero? ¿Quién tiene que tender a cero? ¿Y qué significa eso? El intervalo más largo tiene que ser chico. Y aquí, cuando usted puso n de infinito, después intervalos largos por acá, no, lo que tiene que hacer es refinar ese. Lo que tiene que hacer es refinar el 8. ¿Qué uno largo? Refino ese, refino ese, refino ese, refino ese, refino ese. Ya, refino aquí. Me volví a cargar al lado final de la clase. No, te está faltando. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Ya me quedó el largo más grande, ¿se fijan? Lo que hay que hacer es achicar, no, los chicos, hay que achicar el intervalo más grande, porque lo que tiene que tender a cero es la famosa norma de la partición, que corresponde al intervalo más grande. Ahora, ¿cuál es el implicante? Si la norma de la partición tiende a cero, n tiende a infinito. ¿Cierto? Porque tienen que ir refinando, y obviamente n va a tender a cero. O sea, n tiende a infinito. Pero al revés, si n tiende a infinito, eso no garantiza que el intervalo más grande tienda a cero. Entonces hay que tener cuidado con esa cosa. Aquí lo importante es la norma de la partición. Ya, de ahí se explica, si ustedes quieren, la notación de Leibniz. ¿Qué dice Leibniz para el integral? Leibniz dijo, fantástico, aquí tengo el integral. ¿Cuánto vale el integral? El integral es un límite. Entonces, por eso es que el signo integral es el signo sumatoria en el límite. El A, B son los límites de la sumatoria. El I igual a 1 significa el principio, el I igual a N es el último intervalo, más el B, ahí están los límites. ¿Qué hay que sumar? F, ¿evaluado dónde? En los puntos intermedios, ahí están los F de X y Y cuando empiezan a agregar intervalitos, son más y más evaluaciones. ¿Cuántas evaluaciones hay que hacer a la F? Más y más. Pero cada vez que evalúan, hay que ir multiplicando por el largo del intervalo décimo que la Leibniz no da. Así es. La integral f de x de x, y ese de x representa, si quieren, a la norma de la partición que tiende a 0. En realidad, si ustedes miran el puro de x, ¿a cuánto tiende el de x? El de x parece. Pero el numeroso, cuando tiende infinito, es un lógico. N por infinito. Algo de infinito por algo de tiende a 0. Ya, suficiente de este tema. Y estas sumatorias de aquí, obviamente, tienen nombre, son las famosas sumas que se tienen que calcular en los controles. Pero no se hacen en control 2. Porque a pesar de que es muy simpático que las sumas de Riemann tiendan al integral, lo que yo no sé en este instante es calcular las integrales. Así que lo que hay que hacer es calcular integrales. Ahora, en el control 3, seguro que estas sumas de Riemann aparecen. ¿Por qué? Porque le van a dar f, le van a dar sumatorias, uno va a tener que decir, oye, el límite de la sumatoria es el integral, y cuando sepa el límite de la sumatoria es el integral, después uno calcula el integral con el teorema fundamental del cálculo. Y así calcula el límite de ciertas sumatorias usando, mezclando esto con la teoría de integración del teorema fundamental. Ya, ¿cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. ¿Qué empezamos a hacer? Un listado de las propiedades del integral. ¿Perdón? No, eso no es una definición, eso es una propiedad, ¿cierto? Es una observación de lo que hemos demostrado. No definirla así es una forma. No, porque hay que demostrar teoremas. Las definiciones tienen que ser útiles, tienen que ser entendibles y tienen que servir para otras cosas. La definición, claro, si no la habíamos hecho así desde la primera línea. No, esto de aquí funciona bien para la otra ciudad. Próxima semana. Primitiva, próxima semana. Dale, mientras escribo. El de x vale igual el intervalo, ¿no? ¿Perdón? El de x, la notación de Leibniz, de primitiva vale igual el intervalo, ¿no? El delta x. No, lo que pasa es que cuidado, hay una confusión. En primitivas se usa la notación de integrales. El de x viene de aquí. No de primitivas. Y el primero, luego la
En la notación, lo primero que estudió Leibniz es la integral. Y una vez que estudias la integral, aparece esa notación. El teorema fundamental del cálculo nos va a decir que las integrales se pueden calcular usando primitivas. Y esa notación contamina a las primitivas, y por eso hemos usado la notación de Leibniz en primitivas. Pero de primitivas, la notación de Leibniz no lo tiene mucho tiempo. El sentido viene. Ahora, cuando temamos todo, que va a ser la próxima semana, ahí como que son cálculos. Pero primero viene la integral, después la primitiva. Propiedades de la integral, capítulo. Ya, miren, se las voy a enunciar, no le alcanzo a mostrar nada en los 5 minutos, 4 minutos que quedan. Primer teorema. Les puedo decir que, miren, 1, 2, 3. Los 3 teoremas que hay que saber son los mismos 3 teoremas de funciones escalonadas. ¿Han estudiado funciones escalonadas? ¿Se saben cuáles son los 3 grandes teoremas de las funciones escalonadas? Los mismos 3 teoremas de funciones escalonadas pasan al límite, para cuentas, ahí está el límite, a las integrales. Entonces las integrales tienen las mismas propiedades. ¿Cuáles son esas? Primero, si tengo dos funciones que son Riemann integrable en AB, entonces alfa f más beta g es Riemann integrable en AB para todo alfa y beta g. ¿Hablamos de esa propiedad de funciones escalonadas? ¿Cómo llamábamos a la expresión alfa f más beta g? Combinación lineal. Ya, entonces, si f y g son Riemann integrables, la combinación lineal es Riemann integrable, lo cual significa, desde el punto de vista de los que hacen álgebra lineal, todo el mundo va a hacer álgebra lineal algún día, significa que el espacio de las funciones Riemann integrables es un espacio vectorial. No tiene base porque no es. No todos los espacios vectoriales tienen base, se lo saben los que lineal. No han dicho álgebra lineal, tal vez no. Hay algunos espacios que tienen base y otros. Ya, esa de ahí es una prueba. Y la integral de la combinación lineal. No sé si eso lo saben. Bueno, se sabe el resultado. Que la integral de la combinación lineal es la combinación lineal de las integrales. Por lo tanto, se suele decir que la integral es una. Ayúdame a lograr álgebra lineal. El conjunto de las funciones Riemann integrales es un espacio vectorial y la integral es una función que toma estos vectores y entrega números reales, pero satisface esta propiedad. Por lo tanto, tal función no se llama función, se llama transformación lineal. La integral es una transformación lineal, la derivada es una transformación lineal, el límite es una transformación lineal, porque el límite de la suma también es suma lógica. Teorema 1. Teorema 2. F y G Riemann integrales en AB. Y dato extra, f menor o igual que g. Entonces, ayúdame. Si tengo dos funciones, una f más chica que una g, la integral de la f es menor o igual que la integral de la g. Esta casi se puede decir en palabras, porque para calcular integrales hay que calcular supremos de las integrales de las escalonadas que vienen por abajo. La g tiene más funciones escalonadas que vienen por abajo. Porque como la g es más grande, cuando usted encuentra una escalonada que va por abajo de la f, dicha escalonada va por debajo de la g. Así que g tiene más escalonadas que la f. Y el supremo en conjuntos más grandes es más grande. Así que por eso la integral de g es más grande. Propiedad 3. Propiedad 4. Si f es Riemann integrable en AB y C es un punto del abierto a coma B, usted puede tomar la f, la restringe al intervalo AC, toma la f, la restringe al intervalo CBE y las dos funciones resultantes son Riemann integrable. Ahora, la primera es Riemann integrable en AC. El dibujito típico era función como esa, definida en A, B, toma la constante C. La función restringida al intervalo AC es Riemann integrable, la función restringida al intervalo CB es Riemann integrable y la integral entre A y C de f más, vaya mirando el dibujito, la integral de C a B de f no es más que la integral entre A y B. ¿Ya? Ya, esas son las propiedades que vienen directo de las funciones escalonadas.
demostraciones, ver el apunte. Y lo último, solo para que entiendan lo que sigue, son puras definiciones cortitas y como convenciones, es que en todo este cuento, ya ahí nomás, siempre A ha sido menor que B. Pero como en la próxima clase, ¿qué se nos viene? El TFC. En el teorema fundamental del cálculo, no siempre las integrales están ordenaditas de un número chico a un número grande. Vamos a jugar y a veces van a quedar las integrales al revés. Un número grande abajo y un número chico arriba. O sea, a veces va a ocurrir que A es más grande que B. Y en ese caso vamos a hablar de la integral en AB de F. Pero esa cosa no tiene sentido matemáticamente. La que tiene sentido matemáticamente es la integral que va de B a A de F. Ahí están las funciones escalonadas, ahí están los supremos, ahí están los ínfimos. Porque B más chico que A, ¿se fijan? Pero esta otra aparece en los ejercicios. Entonces lo que uno hace es dice, esta otra es simplemente por definición, con el puntito, igual a lo opuesto de la otra. ¿Para qué? Para que la integral se transforme en un operador como vectores. Miren, van a decir, cuando están en la recta de los reales y tienen dos puntos y calculan la integral de aquí para allá, esa integral es la misma de siempre. Pero cuando usted calcula la integral al revés, la integral al revés es la que tenía con signo menos. Si usted hace lo siguiente, tiene tres puntos, 1, 2, 3, calcula la integral de aquí hasta aquí, calcula la integral de ahí hasta allá, y después calcula la integral de allá hasta acá. ¿Qué pasa? Hicieron vectores en el colegio, ¿cierto? Esa integral tiene un valor, esa integral tiene otro valor. Si usted suma esas dos, le da la integral completa. Pero si además le suma la integral que va de allá hasta acá, esa con signo más y esa con signo menos se cancelan y solo queda ese trocito de integral. Entonces, si a este punto lo llama A ese lo llama B y a ese lo llama C, aunque los puntos estén desordenados, ocurre que la integral de A a B de F es igual a la integral de A a C. Noten que me pasé, pero después me devuelvo. Y la propiedad sigue siendo cierta. Y uno puede jugar con esa propiedad y demostrar cosas extras. En la próxima semana vamos a usar todo eso para demostrarlo. Pero a partir de la próxima semana nos vamos a focalizar directamente en el teorema fundamental del cálculo. Vamos a usar este tipo de cosas. Revisan algunas propiedades extras en el apunte. No alcanzamos a hacer todo en el clase, pero creo que la mayor parte la tenemos. El resto hay que ver.